y al mismo tiempo pasa al otro lado. Al pasar al otro lado, choca contra el otro vidrio y se refleja. Entonces de este lado estoy teniendo la reflexión de esta cara y de esta cara. No es fuerte porque es la reflexión de dos medios transparentes, pero cuando hacia este lado estoy teniendo la reflexión de una cara y otra cara, significa que estoy teniendo hacia acá dos ondas. Y esas dos ondas pueden ir de esta forma, y si se van de esta forma, se interfieren, se anulan, entonces va a haber una mancha oscura. Si estas ondas se van juntas, entonces se refuerzan y voy a tener una mancha intensa, una interferencia constructiva. Por eso es que ocurre eso. En realidad debería haberse visto algo de colores, porque con la luz blanca eso produce una interferencia que depende de la longitud de onda, entonces deberían verse los bordecitos de colores, pero habría que, si se le saca una fotografía de cerca, sí se ve el borde coloreado, o sea, trabaja prácticamente como el CD, un CD que forma colores, pero el CD lo hace por interferencia debido a una difracción, que es algo que vamos a ver más adelante. Yo justamente estaba buscando un CD, pero no es el mismo efecto. Entonces acá hay una interferencia por doble reflexión. Esto lo utilizan algunos animales también para tener coloreada su estructura externa o su caparazón. Vemos escarabajos que tienen un color muy intenso, y eso es porque tiene una película, una piel transparente encima del caparazón. El caparazón refleja y también refleja la parte de afuera, y entonces al reflejar estoy teniendo una interferencia constructiva y destructiva, pero constructiva específicamente en el color que refleja el caparazón. Y sobre eso entonces vamos a estar viendo. La teoría de eso está en el ejercitario, y los problemas también están en el ejercitario. En el ejercitario están las respuestas de física 11. Física 11. Ustedes, si quieren, pueden trabajar con física 12, física 13. Yo voy a volver a revisar si hay algún problema interesante que convenga, porque ellos van actualizando, pero no actualizan todo, es un 10%, 20% que van actualizando de acuerdo a lo que convenga. Yo les cuento que para la prueba voy a prácticamente tratar de sacar problemas parecidos al ejercitario. Y el martes me pidió un alumno si podemos rendir una formativa antes de la prueba. Y voy a tratar de hacer eso también de alguna forma. En realidad ya está luego en uno de los ejercitarios hay luego ya una prueba formativa. Si no me da el tiempo, entonces vamos a trabajar con esa. Pues si me da el tiempo, voy a hacer otra para que rindan antes de la prueba que vamos a tener. Bueno, entonces, ¿dónde pueden consultar? En el libro de óptica, en el PDF de óptica física, en el ejercitario. Y ahora vamos a trabajar con la pizarra. Con la pizarra. Voy a salir de acá un ratito. Acá es. Bueno, vamos a
presentar un ratito. Bueno, interferencia en películas delgadas. Aquí estamos viendo una imagen de interferencia debida a combustible que se derramó sobre el agua. Entonces tenemos acá una capa como una película. Película se refiere a la capa, a la hojita, a la capa que está sobre el agua, que está flotando. Y si todo fuese un mismo color, entonces tendríamos una capa uniforme, pero como hay partes que se secan más, hay partes que se secan menos, entonces el espesor es distinto y entonces el tipo de interferencia que produce también es distinto. Y se forman colores que son parecidos al arco iris, pero en realidad esto no es el arco iris. El arco iris, si ustedes se acuerdan, cuando hicieron la práctica 1 con el prisma, ustedes sacaban la separación de colores, que son los colores del arco iris, que son, empezamos rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, colores del arco iris. Eso es una separación en orden por la frecuencia. Cada color es distinto por la frecuencia que tiene. Sin embargo, acá, estos colores se producen por una interferencia de uno de los colores del arco iris. O sea, cuando varía el espesor, eso hace que se interfiera uno de los colores del arco iris. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la capa mata al rojo, digamos. Entonces, al eliminar al rojo, quedan los demás colores y sería un tono azulado. Pero no es azul, porque es el azul más los demás colores. Y es así que ustedes van a ver colores como ahí más o menos se ve el agua marina, el marroncito, un ocre. Y son todos esos colores que se forman por la suma de los colores que sobran del arco iris. Si yo agarro, se puede hacer un experimento, bueno, se necesita una luz muy fuerte. Si agarro el experimento que hicieron del arco iris, si ustedes tapan todos los demás colores y solamente dejan pasar el amarillo o solamente dejan pasar el rojo y hacen pasar por un segundo prisma, ahí no se forma más arco iris. Ya no se forma más un arco iris. Sin embargo, si ustedes estos colores sacan y le hacen pasar por un prisma, entonces van a ver que se va a formar un arco iris incompleto. Por ejemplo, agua marina. Sacan ese reflejo agua marina, hacen pasar por un prisma y van a ver que están los colores del arco iris, pero está faltando el rojo y tal vez otro color que está faltando ahí. Esto entonces es lo que vamos a ver, y por los problemas ustedes se van a dar cuenta después de que eso tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en uno de los libros de física aparecía que qué espesor se podría pintar un avión para que se vuelva invisible. Porque resulta que si llega la señal del radar, entonces al reflejarse, yo puedo poner una pintura sobre el avión, entonces al reflejarse, ese reflejo se interfiere y no hay reflejo. Porque ¿cómo funciona un radar? Un radar está apuntando al cielo, envía una señal y ese reflejo del avión me dice que hay un avión allá.
Si no refleja nada, entonces no capta. Entonces, uno de los problemas de uno de los libros de física dice, ¿qué espesor de pintura se podría pintar un avión para que se vuelva invisible? Pero no es tan fácil, porque el espesor depende de la longitud de onda, y las ondas de radar no son como las ondas de luz. No es como que yo con una linterna estoy alumbrando, que uso ondas 1000 veces más chiquita que el milímetro. 1000 veces más chiquita que el milímetro. Entonces, si es una luz de un solo color, yo puedo hacer que un objeto no refleje la luz. Pero las ondas de radar son ondas que tienen más o menos esta longitud. Algo así más o menos es la onda de radar. Entonces, vos querés interferir, vas a tener que tener, para interferencia destructiva, ¿cuánto era el desfasaje para interferencia destructiva? ¿Quién se acuerda? ¿Qué parte? Sería una longitud de onda. Esa era para constructiva. Media longitud de onda. Media. Entonces, en este caso, mínimo necesitamos un cuarto. Porque media longitud de onda tenemos interferencia destructiva. Y con un cuarto va a pasar que la luz va y vuelve, y en el reflejo suma un cuarto más un cuarto, es la media que necesitamos. Pero viene a ser un espesor más o menos así. Entonces, el problema sale que la pintura tiene que tener más o menos 10 centímetros, pero en la vida práctica no es posible encontrar una pintura que no haga nuestro avión recontra pesado, ya no va a poder ni volar. Entonces, esa no es una opción. Pero es interesante. Entonces, uno ya sabe que esa no es una opción, y se pone ya a investigar, ni hacer un experimento que va a salir carísimo, porque en los cálculos ya sale que no tiene sentido hacer ese experimento. Pero tiene muchas aplicaciones. Vamos entonces a ver cómo se produce eso. Aquí estoy teniendo aire, aceite, agua. Entonces tengo un primer reflejo, que es el rojo, y la luz sigue yendo al aceite, y tengo el segundo reflejo, que es el segundo color rojo, y esos dos son los que van a interferir, y yo voy a estar observando de arriba los distintos colores. Sin embargo, la luz sigue yendo hacia abajo, y voy a tener más rayos de luz, pero los más intensos son los primeros. Los primeros reflejos son los más intensos, y eso es lo que más se ve. De repente, los otros ya no se ven. Por eso tal vez a veces en una foto uno ve alguna mancha rara, y entonces es por algún reflejo de la lente. Vamos a ver primero el caso de la burbuja de agua, del cual vamos a sacar las fórmulas, y siempre vamos a hacer referencia a la burbuja de agua, y vamos a tener dos casos, el de la burbuja de agua y el de la gasolina sobre el agua. El de la gasolina, voy a ir otra vez. El de la gasolina, fíjense, es aire, índice 1, se va al aceite o la gasolina, que es 1,3, y se va al agua, que es 1,33. Entonces voy de menor a mayor índice y a mayor índice otra vez. Sin embargo, en el caso de la burbuja de agua, se forma una película, o sea, una burbuja prácticamente es agua que está ahí flotando en el aire. Entonces yo tendría aire, agua y aire. ¿Qué significa? Que va de menor a mayor índice y después de mayor a menor índice. Y
para eso quiero que vean el video, porque en el video explica por qué ocurre. Así que acá les voy a decir nomás que así es y les voy a explicar, pero no les voy a explicar por qué. El tema es que cuando la luz va del aire N1 al agua, que es N2, al reflejarse hay una inversión de fase. O sea, es como que la onda de luz se va y cuando llega acá, si estaba bajando, al reflejarse se refleja subiendo, se invierte, hace lo contrario al reflejarse de menor a mayor índice. Sin embargo, si la luz va de mayor a menor índice, como es ahí en la segunda parte donde dice agua-aire, al reflejarse se refleja sin inversión de fase. O sea que va a chocar ahí y va bajando y al reflejarse sigue bajando y no hay esa inversión de fase. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el primero que se invierte, el segundo que no se invierte. Y dependiendo del espesor, van a encontrarse al salir ahí dos ondas que pueden anularse o interferirse. Vamos a ver cómo pasa eso pasito a pasito. No sé si hay una pregunta ahora. Vamos a ver. Vamos a ver entonces cuando el agua la burbuja está por reventarse, lo más fino. Entonces yo voy a tener, acá yo dibujé de color azul el rayo incidente, esta onda de color azul, y la primera reflexión es la que está acá arriba, la de color más rojo, y la segunda, la de color más anaranjado, la que se refleja en la capa de abajo. Voy a volver acá. Primera reflexión dibujé de color morado. La segunda reflexión es la de la capa de abajo, color naranja. ¿Qué pasa? Viene la onda azul y tengo el primer reflejo. El primer reflejo es este, entonces se invierte. En vez de irse hacia la izquierda, se va a la derecha y tengo una inversión de fase. Ahora, el segundo, enseguida nomás, porque el espesor es finito, no está por reventarse. El segundo, el azul iba a ir a la izquierda, entonces él sigue nomás a la izquierda. O sea, no se invierte su fase y se refleja hacia arriba. Pero como están tan cerquita el morado y el naranja, si ustedes se dan cuenta, ellos terminan yéndose así, esos dos. ¿Y qué pasa? Es una interferencia destructiva, porque uno quiere ir a la izquierda, el otro a la derecha. Entonces, en conclusión, cuando el espesor es nulo, o sea, casi cero, tengo el primero que se invierte 180 grados o media longitud de onda. Y el segundo no tiene inversión de fase. Entonces, media longitud más cero sería media longitud de onda. Y tengo una interferencia destructiva. Entonces, cuando el espesor es nulo, tengo una interferencia destructiva. Ahora, si el espesor aumenta, puedo llegar al siguiente caso cuando el espesor es de 1/4 de longitud de onda.
un cuarto de longitud de onda. Entonces, ¿qué pasa? Llega la onda azul, se va acá hacia la izquierda y tengo el primer reflejo. El primer reflejo es el morado, que hace lo contrario, se va a la derecha. Se va a la derecha y se va hacia arriba. Pero la onda azul se va hacia abajo. Sí. La onda azul se va hacia abajo, un cuarto, y se refleja de la misma forma, porque esa reflexión de abajo no le cambia su... iba a irse a la derecha y se va a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Baja un cuarto, sube un cuarto, y lo que hago es hacer que esa onda que hoy allá arriba estaba en oposición, yo le muevo media longitud de onda. Pero ¿cómo le muevo media? Le muevo media longitud de onda, le estoy haciendo correr porque baja un cuarto y sube un cuarto. Un cuarto más un cuarto es media longitud. ¿Qué hace eso? Que al final los dos reflejos están alineados. Tengo una interferencia constructiva. Entonces, la diferencia de fase al final es, fíjense ahí, 180 más 90 más 90. ¿De dónde es el 180? El 180 es la media, la inversión de media longitud que tiene el morado. El 90 es el 1/4 de onda al bajar. Y el otro 90 es el 1/4 de onda al subir. Completo una longitud de onda. Y cuando tengo una longitud de onda, siempre la interferencia es constructiva. Bueno, antes de ir al aumento de espesor, fíjense, siempre empiezo con una interferencia destructiva. Perdón, una interferencia, inversión de media longitud de onda, del primer reflejo. Entonces, si el espesor es 0, voy a tener interferencia destructiva. Con un cuarto, hago que avance un cuarto, y tengo un desfasaje de media longitud de onda más sobre el destructivo. Y medio sobre el destructivo me da constructivo. Si le aumento el espesor a un medio, entonces viene el azul, llega a la superficie, él quiere a la izquierda, pero el morado refleja hacia la derecha. Inversión de fase. El morado tiene ya una inversión. Pero parte del azul baja hacia abajo y ahí fíjense, tiene media longitud, entonces él va a reflejarse, se iba a ir a la derecha, y sigue yendo a la derecha porque él no se invierte. Se va a la derecha y al salir se encuentra en oposición con el morado. Entonces tengo la diferencia de fase entre los dos caminos son media longitud por la primera inversión. Media longitud porque baja medio. Y medio otra vez porque sube medio. Entonces, ¿cuál es la diferencia de camino? Es 1,5 longitudes de onda. 1,5 longitudes de onda. Entonces, cuando el espesor es de un medio, tengo una interferencia destructiva. Si le aumento un cuarto, entonces yo voy a tener, siempre contando el primer 180, que es de la inversión del reflejo, 3/4 sería 3/4 de lambda. Y bueno, es 3/4 de lambda más 3/4 de lambda. 3/4 más 3/4 es un medio, más el 1/2 de la primera inversión me da 2. Y tengo una interferencia constructiva. Y así entonces cada un cuarto que yo lo voy sumando voy a tener
constructiva, destructiva, constructiva, destructiva. Hay una fórmula que resume todo eso y es esta. Si ustedes quieren manejarse con las fórmulas, sería pero hay una otra forma. Con la fórmula sería así. Destructiva, el espesor va a ser m longitud de onda sobre 2. O sea, el espesor, si acá despejo, el espesor es igual a m longitudes de onda sobre 2. M, acuérdense que es 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Empezamos con 0. En algunos problemas, en algunos casos, no se acepta el 0, pero en este caso sí. 0, 1, 2, 3. Entonces, en una burbuja, cuando tengo ¿qué espesores voy a tener constructiva? Cuando tengo 0, primero destructiva. O sea, cuando la burbuja se está por romper, se vuelve oscura. Tómense el tiempo un día, jueguen con burbujas y van a ver que cuando de repente uno ve, parece que un fantasma que está flotando porque parte de la burbuja ya se volvió oscura ya. Porque tiene una interferencia destructiva, no te refleja y parece como que no existe la burbuja. Y solamente ves una parte de la burbuja. Ese ya es cuando está por romperse. Cuando está por romperse, interferencia destructiva, espesor tirando a 0. Pero ¿cuál va a ser el siguiente espesor cuando tu m vale 1? 1 por k, por lambda sobre 2, o sea, con media longitud. ¿Cuál va a ser el siguiente constructivo? Va a ser cuando m vale 2. 2 dividido 2, una longitud de onda. Entonces, empezamos con 0 y cada media longitud voy a tener destructivo. Y el constructivo va a estar justamente entre medio. Me tengo que mover un cuarto hacia adelante o un cuarto hacia atrás y voy a tener el constructivo, cuya fórmula es esa. En el caso de la gasolina, ¿qué pasa con la gasolina? En el caso de la gasolina se usan las mismas fórmulas, pero totalmente al revés. Y voy a ir un poco a la gráfica de allá, de la gasolina. La gasolina, vamos a imaginar que cuando la gasolina está por evaporarse, ¿qué pasa? Para que vean que es totalmente al contrario. Cuando la gasolina va a evaporarse totalmente, entonces llega acá aire, aceite. Este rojo, a ver si alguien me puede decir, ¿va a tener inversión de fase o no va a tener inversión de fase? Aire, aceite. El tema es, tienen que acordarse, hay algunas cosas que tienen que anotar, es que cuando va de menor a mayor siempre va a haber inversión. Cuando va de mayor a menor no va a haber inversión. En este caso, el por qué pueden ver en el video. Pero ahora ustedes anoten. De menor a mayor índice hay inversión de fase. De mayor a menor índice no hay inversión de fase. Eso tendrían que anotar y aprenderse. Si no entienden el por qué, entonces por esta vez se aprenden de memoria. De menor a mayor índice hay inversión de fase.
Pero el por qué no es tan difícil de entender. ¿Saben por qué es? Es como que la luz viene y cuando el índice es más grande, es como que le frena, y cuando algo te frena, como que te golpea y te choca y te obliga a modificar tu movimiento. Entonces le invierte. Sin embargo, cuando va de mayor a menor índice, como que es más fácil moverse. El índice menor hace que se mueva más rápido, entonces no le modifica su movimiento. Entonces, en realidad no es tan difícil de imaginarse eso. Pero yo les recomiendo que anoten esa regla. Anoten la regla. De menor a mayor índice, inversión de media longitud de onda. Y de mayor a menor índice, sin inversión de fase. Sin inversión de fase. Bueno, en este caso, entonces, aire-aceite, acá, este primer rojo que refleja, ¿va a tener o no va a tener inversión? No les escucho. Sí, va a tener. Va a tener. Este se va a invertir respecto a este primero. Y parte de la luz se va hacia abajo y se refleja acá. Este primer celeste que sale, ¿va a tener inversión o no va a tener inversión? Sí, va a tener. Va a tener, muy bien. Entonces, pasa lo siguiente, atiendan. Cuando era agua, llegaba el primero, se reflejaba, se invertía. El segundo no se invertía. Entonces, si el espesor tiraba a cero, significa que el uno se invertía, el otro no. Entonces, estaban en contramano uno con otro. Pero si esto nosotros cambiamos y en vez de poner agua, ponemos nafta sobre agua, entonces el primero invierte y el segundo invierte. Entonces, es como multiplicar 2 veces por menos 1. Y da lo mismo, es como que no pasó nada. Se invirtió el uno y se invirtió el otro. Entonces, ¿qué pasa con la gasolina? Cuando la gasolina está por evaporarse, cuando el espesor es cero, es cuando más brillante está, más refleja, porque tengo una interferencia constructiva. Y por eso, nosotros para hacer los problemas, tenemos que trabajar con estas dos ecuaciones. Entonces yo les diría ahora que para ir anotando un poquitito, anotar las dos condiciones. Uno, que cuando la luz va de menor a mayor índice, se invierte media longitud de onda. Cuando va de mayor a menor, no tiene inversión. Y después pueden poner para la burbuja de agua estas dos fórmulas. Destructiva, 2E, m longitudes de onda. Y constructiva, 2E es m más 1/2 longitud de onda. Trabajamos con esas dos formulitas. Yo voy a compartirles algo que está en el PDF y que a mí me parece más práctico que usar las dos fórmulas, pero ustedes deciden. Si ustedes trabajan con las fórmulas, igual no va a haber, les va a salir bien los problemas. Pero me parece más práctico lo que les voy a mostrar que está en el PDF. Voy a dejar de compartir un rato esa parte. ¿Cuál es el PDF? Es este.
Este está en el PDF. Por lo general, la mayoría de los problemas no trabajan con una M muy grande. Trabajamos con los primeros valores. Entonces, en el caso de la burbuja de jabón, para el constructivo va a ser, perdón, para el destructivo, para la burbuja de jabón va a ser 0, 1 medio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4,5. Todo eso van a ser destructivos. Y el constructivo va a ser 1/4, el primero. Y después va a ser 3/4, 5/4, 7/4, 9/4. O sea, a partir del primer 1/4 le sumo 1 medio, 1 medio, 1 medio. Y tengo los constructivos. Esto para el jabón. Y si el problema es de nafta o algo así, cuando hay doble inversión, entonces uso estas situaciones al revés. A mí me parece más práctico trabajar así, memorizando esta secuencia, digamos. Pero vamos a ver, vamos a decir unos problemitas. Vamos a ir ya al problema. Vamos al problema 3527. Y el problema 3527 tiene que ver con esas marquitas que hoy al comienzo de la clase yo les había mostrado que aparecen unas manchas. Y en este caso se usa para una medición muy precisa del espesor de una hoja de papel. Si uno tiene estos cables con los que se hacen muchos equipos eléctricos, ya de repente con un calibre no se puede, pero sí con esto nos va a dar mucha precisión. Sin embargo, fíjense a dónde ha llegado la técnica. Si se acuerdan de la clase pasada, vimos que nosotros acá con luz trabajamos, la luz normalmente tiene 500 nanómetros. Y ahora los celulares están teniendo circuitos de 7 nanómetros. O sea, celulares que se venden acá en Encarnación, 7 nanómetros. Entonces esto ya no sirve para eso. No sirve para eso. Por eso, en este caso, la tecnología, el manejo de esas tecnologías le da bastante poder a los países que están manejando eso. 7 nanómetros, muchísimo. O sea, el cableado es más chiquito que la luz otra vez. 7 nanómetros, comparen, 500 nanómetros la luz promedio. Bueno, en este caso está hecho como para medir con mucha precisión una hoja de papel. ¿Qué se hizo? Se puso un vidrio, este de acá abajo, y otro vidrio encima. Y entre medio una hoja de papel. Se iluminó con una luz de un solo color para tener franjas oscuras y claras. Porque si hago con blanco, posiblemente voy a tener medio un coloreado ahí. Pero con un solo color tengo manchas oscuras y claras. Y se analiza el reflejo entre, fíjense dónde. El primer reflejo vendría a ser este celeste, estaría reflejando por esta cara acá, a ver si se ve, este rojito, refleja hacia arriba. Y el segundo reflejo viene a ser este de acá con la superficie de abajo. Y entre estos dos es el tema. Entre estos dos, este espesor. Entonces tengo que mirar, ¿este primer reflejo está con inversión o está sin inversión?
Fíjense, está acá la luz del vidrio y quiere pasar acá al aire, pero se refleja. Vidrio quiere pasar al aire. Bueno, vidrio quiere pasar al aire. ¿Este reflejo va a tener inversión o no va a tener inversión? Este en el punto rojo ahí. No sé si puedo agrandar por ahora. Sí puedo agrandar una. Ahí. Este primer reflejo acá. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Se llega a ver mi cursor ahí? Sí, profe. Bueno, entonces la luz viene la luz, en realidad se refleja acá arriba también, pero como el vidrio tiene una longitud muy grande, la interferencia visible se da más en donde los espesores son chiquitos, donde la luz es chiquita. Y entonces es acá, donde está casi vidrio con vidrio. Entonces, acá va la luz. Hay un reflejo hacia arriba, este no le vamos a hacer caso. Este reflejo de acá, parte superior, no le hacemos caso. Le hacemos caso al de acá, al del punto rojo y al del punto naranja. Entonces, acá lo que quiero que me digan es con inversión o sin inversión. Este primer reflejo. Segundo, sí. ¿Cómo? Va del vidrio al aire. Vidrio-aire. Vidrio-aire es sin inversión. Entonces, voy a checar porque quiero anotar eso ahí. ¿Por qué no me permite anotar? Vidrio-aire, entonces es vidrio-aire sin inversión. Es sin inversión. Sin inversión. Sin inversión. Y el segundo, fíjense que primero en el rojo vuelve sin inversión. Pero acá sigue, pasa por el aire, llega al vidrio y se refleja otra vez. Aire, vidrio, se refleja. ¿Este tiene inversión o no tiene inversión? Acá hay aire. Supongo que sí. Sí, porque es aire, vidrio. Y hay problemas, hay un problema en el libro de física en el cual llenan de agua esto, pero ¿qué pasa? El agua sigue siendo más bajo el índice que el vidrio, entonces también sigue siendo el mismo caso. O sea, es con inversión. Es con inversión. Porque va de menor a mayor. Con inversión. Entonces, ¿qué voy a usar? Acá ya dejé la anotación. ¿Qué voy a usar acá? ¿Voy a usar las fórmulas para burbuja o voy a usar las fórmulas para la nafta? Siempre va a ser o burbuja o nafta. Y vos al comienzo tenés que plantear y ver, ¿vas a usar el de la burbuja o vas a usar el de la nafta? El de la burbuja usás cuando uno invierte y el otro no. Y el de la nafta usás cuando ninguno se invierte o cuando los dos se invierten. En este caso, ¿qué me dicen ustedes? Creo que ya leyeron ahí. En este caso, esta es la respuesta. Vamos a usar la fórmula de la burbuja porque hay una sola inversión de fase. El uno se invierte y el otro no. Acá hay algo. KN. Bueno, y la K es 546. 546 nanómetros. Bueno, acá yo le puse K porque tenemos que usar la K de la longitud de onda que haya en este lugar. En el libro creo que hay un problema en el cual esto es agua. Entonces, cuando es agua yo tengo que hacer
por regla de 3, verificar cuál es la longitud de onda que hay en ese lugar. En este caso no hay problema porque sigue siendo aire, entonces se mantiene esa longitud de onda. Como es el caso de la burbuja, entonces yo voy a usar para el primer, cuando el espesor es 0, voy a tener anulación. Entonces en 0 yo le puse una mancha oscura, en 0. Y a partir de ahí, cada media longitud voy a tener una oscura. Media, 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 una oscura. Entonces tengo en 0, en 1 medio, en 1, en 1 y medio, en 2 y medio. ¿Y qué me dice el problema de que el que puso esas dos hojas de papel, perdón, esas dos hojas de vidrio y el papel debajo, él ve que hay 15 manchas oscuras. 15 manchas oscuras hasta llegar a la hoja de papel. ¿Y cuál es el espesor de la hoja de papel? Entonces, nosotros tenemos que saber que por cada franja entre uno oscuro y otro oscuro, como que la luz va y vuelve en esta zona, va y vuelve, entonces estoy teniendo un cuarto nomás de espesor de por cada franja. Sí, a ver. Sí, un cuarto. Un cuarto. Y por cada franja, el espesor tiene que subir media longitud de onda, dice acá. No, tiene que ser, a ver qué dice nuestra teoría. Para destructiva, el espesor para un constructivo, a ver. Este es destructivo. Tengo media longitud de onda, diferencia de fase, destructivo. Y para el siguiente destructivo tiene que ser medio. Y sí, por cada franja avanzo media longitud de onda, está bien. Por cada franja, entonces, el espesor sube media longitud de onda. Acuérdense que nosotros cuando teníamos en ondas, si yo tenía un destructivo, para tener el siguiente destructivo tenía que moverle una longitud de onda. Para el siguiente destructivo, o si tengo constructivo, para el siguiente constructivo también una longitud de onda. En este caso, como que la luz va y vuelve con medio y medio ya completo, esa una longitud de onda. Entonces, tengo que dividir este por la mitad para lo que va a subir con una franja, y con 15 franjas, simplemente por regla de 3, ya voy a tener el espesor. ¿Cuánto es media longitud de onda? 546 dividido 2. $2.73. 273. Y eso multiplicamos por 15 y va a ser el espesor de la hoja de papel. El espesor de la hoja de papel. Multiplicamos por 15. 40.000, o sea, 4.095. 4.096. Y este va a ser espesor de la hoja de papel. Entonces voy a poner acá al lado espesor de la hoja de papel. Con eso nosotros tenemos el espesor de la hoja de
papel. Pero voy a leer otra vez el problema porque yo pensé que el problema era calcular el espesor, pero parece que este pide algo más. Bueno, lo que sí, ya tenemos el espesor de la hoja de papel. Vamos a ver qué pide el problema. Dice, se colocan dos vidrios planos, uno encima del otro, se pone una hoja de papel entre ellos, se ilumina con luz y se forman 15 franjas por centímetro. 15 franjas por centímetro. Hallar el ángulo de la cuña. Ni siquiera no es el espesor porque no, voy a borrar eso. Si tuviese un centímetro acá nomás sí, pero es 15 franjas que aparecen por centímetro. Entonces en cada centímetro sube 4096 nanómetros. Entonces, yo puedo hacer porque lo que me pide es el ángulo de la cuña. Entonces, un centímetro, voy a tener un triángulo de cateto 1 centímetro abajo y el opuesto va a ser esta altura. El opuesto entonces es 4096, que no es el espesor de la hoja, había sido. Porque no sabemos cuántos centímetros hay de este punto a la hoja. Ahora, acá el adyacente tengo que pasar el 1 centímetro tengo que pasar a nanómetro. 1 centímetro multiplicamos, o sea, dividimos 1 centímetro, dividimos por 100 y multiplicamos por 10 a la 9. 1 centímetro. Y hay que ver qué número dejamos ahí. 1 centímetro dividido 100 para pasar a metro, 0,01 metro. Y multiplicamos por 10 elevado a la 9, porque 1 metro tiene 10 a la 9 nanómetros. Uy. ¿Y cómo quedaría esto? 10 a la 6 nanómetros. ¿Le sale así? Entonces, 10 a la 6 nanómetros. Y acá vamos a poder tener el ángulo. Entonces, dividimos 4096 dividido 10 a la 6, inversa tangente, y vamos a tener el ángulo, que va a ser chiquitito. Por lo visto, 4096, ¿cuánto le sale? 14 minutos 5 segundos puede ser, profe. No llega a 1 grado. Me sale menos. 0, ¿cuánto le sale? Porque es 4096 dividido 10 por 10 a la 6. $4,096 por 10 a la menos 4. Bueno, inversa tangente. Inversa tangente. Ahí me sale 1 minuto 25 segundos. Sí, ese es. Yo le calculé en grado, me sale 0,023, que sería 1 minuto. A vos ya te salió bien, 0,023 grados. 0,23 grados. Nosotros voy a buscar, están las respuestas de eso en el material que dice óptica física. Voy a buscar el 3527. 35. No. 30, ¿qué problema es este? 3527. 3527. Tiene que tener la respuesta acá. Esta.
Ángulo de la cuña 0,0235. 0,0235. Podemos redondear a 0,0235. Yo lo voy a dejar así, 0,023. Sí. Vamos a dejarle así. En el folleto aparece 0,0235. Entonces ustedes tienen ahí las respuestas. Pueden ir resolviendo los problemas del 27 al 36. Vamos a hacer uno más. Y hay uno más acá que está casi está resuelto. Vamos a hacer este. El 3529. Voy a leer qué dice 3529. La pregunta es, ¿cuál es la película más fina de un recubrimiento con N 1,42 que se puede poner sobre vidrio 1,52 con la cual se hace interferencia destructiva del color rojo de un haz incidente de luz blanca en aire por reflexión? Hay lentes que vienen coloreadas y eso es porque le ponen una capa muy fina yo no sé cómo hacen como que barnizan y le hacen un barniz, pero eso tiene que ser uniforme, no podés pasarle una vez y otra vez, tiene que ser una sola pasada y todo con el mismo espesor. Y con eso ellos logran eliminar los reflejos justamente por interferencia destructiva. En la práctica no puedes eliminar todos los reflejos. Por eso este problema dice eliminar el rojo. Vamos a eliminar solamente el color rojo. Bueno, para eso vamos a ver si usamos la fórmula de la burbuja o de la gasolina. Acá yo ya les puse todas las respuestas, qué feo. Bueno, entonces el rojo va del aire a la pintura y el 1,52 va a ser el vidrio. Entonces acá este va a ser el vidrio. Acá en 1 tengo aire. Acá tengo el aire. Y acá eso es la película. El vidrio, y acá entonces, en este lado va a ir la película. ¿Película o qué le ponemos? Pintura. Película. Película sería una pinturita que se le pone, pero no es tan fácil. Tiene que ser una pintura de un solo espesor. Bueno, el tema es así. Aire, película. ¿Con inversión o sin inversión? Es menor, mayor. Menor, mayor tiene que ser... ¿Quién se acuerda? ¿Anotaron? De menor a mayor es inversión. Con inversión. Entonces, fíjense, el rojo el primero, toca la primera película, la parte que está por encima, la que está en contacto con el aire, y refleja con inversión. Ahora, sigue la luz y choca contra la lente, contra el vidrio, y refleja. Y acá es película a vidrio. Este reflejo acá va a ser con inversión o sin inversión. También con inversión. Con inversión, porque es de 1,42 a 1,52, es de menor a mayor. Entonces se refleja con inversión. ¿Qué sucede acá? Los dos se invierten. Entonces, al invertirse los dos es como que no pasó nada. ¿Se acuerdan? Es como multiplicación y los dos menos sigue lo mismo. En este caso, entonces, se invierten los dos. Entonces voy a usar la fórmula de la gasolina sobre el agua.
¿Qué significa eso? Que voy a usar las mismas fórmulas de la burbuja, pero al revés. Por eso aprendan primero el caso de la burbuja y de la gasolina es todo al revés nomás. ¿Cuál es la pregunta? Voy a volver otra vez, me olvidé. La pregunta es 3529. Interferencia destructiva, dice. Destructiva. Y para destructiva, entonces el primer destructivo se presenta en... Voy a mirar mi PDF. El primer destructivo se presenta con un cuarto de longitud de onda. Porque para la burbuja el primer constructivo se presentaba con un cuarto. Entonces en la nafta al revés. El primer destructivo es con un cuarto de longitud de onda. El segundo va a ser con 3 cuartos, el otro con 5 cuartos y con 7 cuartos. Entonces eso es aprendiéndome esa secuencia. Si no quieren aprender la secuencia, trabajamos con la fórmula. La fórmula es esa que está acá. Espesor M, longitud de onda sobre 2 más un cuarto de longitud de onda. M0, el primer caso, me queda solamente un cuarto de longitud de onda. Pero es la longitud de la onda que está dentro de la película. Para eso tengo que hacer por regla de 3. Y puedo usar esa relación que está abajo. Eso tendríamos, eso voy a, en el formulario voy a ver si les puedo pasar o si no. Sería la ley de Descartes, que van a ver en la parte de refracción. Ustedes van a ver que seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo refractado es igual a N2 sobre N1. O longitud de onda 2 sobre longitud de onda 1 o velocidad 2 sobre velocidad 1. ¿Qué quedaría? Longitud de onda sobre N1 es igual a longitud de onda 2 sobre N2. O regla de 3 directo, pero es una regla de 3 inversa. ¿Qué me dice eso? Que cuanto más grande es la N, más se achica la longitud de onda. En el vidrio, la longitud de onda se achica. Entonces, con N1 en el aire yo tengo 650 nanómetros. 650 nanómetros. Pero en el vidrio se va a achicar 1,42 veces. O sea, tengo que hacer una regla de 3 con esto. Cuando es 1 es 650 y cuando es 1,42 va a ser X. ¿Quién me puede calcular cuánto sale esa longitud de onda? Usando la regla de 3 inversa, no directa. Pues sería 457,74. 458, vamos a redondearle. 458 nanómetros. 458 nanómetros. Y para que la pintura me produzca una interferencia destructiva, entonces la fórmula me dice que tiene que ser un cuarto de eso. Un cuarto de eso, ¿cuánto sale? Un cuarto de 458, 100 y algo, 114,4. 114 nanómetros. Vamos a dejar ahí nomás en 114. Para los que fabrican microchip, creo que tiene sentido hacer con coma. Pero los que hacen estas cosas hacen una pintura. Y ya que las comas no creo que tenga sentido. Pero igual es impresionante que logren. Creo que esta lente que yo compré, creo que tiene, porque al mirar de costado tiene una coloración. Entonces tiene ese efecto también. Pero tiene una capa muy uniforme. Muy bien.
¿Alguna pregunta sobre este antes que pasemos al siguiente? Antes de ir al siguiente, yo les puse acá como un resumen de qué hay que hacer cuando hacemos estos problemas. Acá dice, orden del proceso. ¿Qué tengo que hacer? Primero empezar con un esquema. Hacer el esquema, anotar qué tengo. Yo no sé por qué no anoté en este problema que recién hice, no tenía anotado cuál es aire, cuál es vidrio, no sé por qué, pero hay que hacer. ¿Cuál es aire, cuál es...? Pero lo principal, poner la N. Cuando vos pones la N ya sabes si va de menor a mayor. Entonces, lo principal, hacer el esquema, poner la N y después verificar a qué caso corresponde. Y ahí no hay mucho problema, fíjense. Se invierte uno, no se invierte el otro, es la burbuja. O sea, si uno se invierte y el otro no, es la burbuja. Si los dos se invierten o si ninguno se invierte, es la gasolina. Y se calcula la longitud de onda en el medio y después se usan las dos formulitas y terminó. Ese sería prácticamente los pasitos. Acá hay un resumen de los pasos que tengo que hacer para resolver estos problemas. Entonces, en la hoja 10, miren estos pasitos y lo que faltaría acá es lo que hoy anotamos, que cuando va de menor a mayor se invierte, cuando va de mayor a menor no se invierte y las dos formulitas y ya está. El problema 35-31 dice, creo que está acá resuelto completo parece. 35-31 dice, una película de aceite cubre la superficie de un pequeño estanque. El índice del aceite es mayor que el del agua. En cierto punto de la película, esta tiene un espesor más pequeño, diferente de 0, con lo cual hay interferencia destructiva en la luz reflejada cuando incide en dirección normal a la película a la radiación infrarroja con una longitud de onda de 800 nanómetros. Cuando se observa esta película de incidencia normal en el mismo punto, ¿con qué longitudes de onda visibles habrá interferencia constructiva? A ver. Destructiva. Bueno. Tengo que ver primero a qué caso corresponde. Yo le anoté, a ver, voy a anotar qué es esto. Dice aceite, agua. Entonces, N1, este es agua, 1.33. Acá entonces tengo el agua. Acá el aceite. Agua, aceite y el aire. Aire, aceite, el primero me dice es con inversión, porque es de 1 a 2 a un valor de n. Es más, el problema no dice, pero en el problema dice que es mayor que el agua. Es mayor que el agua. Entonces, al ser mayor que el agua, tiene que ser mayor que el aire. De menor a mayor, el primero es con inversión. Ahora, el segundo caso es del aceite al agua. Pero me dice que este aceite tiene más índice que el agua. Entonces, cuando va de mayor a menor, no tiene que tener inversión. Que es esta segunda reflexión, sin inversión. Sin inversión. ¿Qué voy a usar? La burbuja. Me da que tengo una interferencia destructiva con este espesor, con una longitud de onda de 800 nanómetros. Entonces, con 800 nanómetros calculamos el espesor y tengo que calcular la longitud de onda del medio. La longitud de onda del medio se hace por regla de 3. O sea, con 1 va a ser 800 y con n va a ser x. Entonces, 800 por 1 sobre n.
lo mismo que el anterior. Por ahí teníamos n 1,42. Fíjense que era 650 por 1 sobre 1,42. Y acá es lo mismo. 800 por 1 sobre n, que no sabemos cuánto es. Entonces, esta es la longitud de onda en el medio. El espesor para la primera destructiva de la burbuja. El primer espesor va a ser 0, pero para este problema no sirve 0, no sirve. Tiene que ser el primero con material. Entonces ya no puedo usar, en este caso, el 0, tengo que usar 1. Y para 1, voy a ir a ver qué me dice. Destructivo, dice. Destructivo. Y para el primer destructivo después de 0 es 1/2 de longitud. 1/2 de longitud de onda. Usando esa secuencia que vimos. Y si no, usando la fórmula. Ponemos 1. 1 por lambda sobre 2 es 1/2 de lambda, espesor. Calculamos el espesor y el espesor quedaría 1/2 de 800 sobre n. Porque ese sería el espesor de la longitud de onda ahí. Ahora nos pregunta con qué longitud de onda vamos a tener interferencia constructiva. Y entonces usamos la fórmula de constructiva que era, para la constructiva era 1/4. El primero era 1/4, después es 3/4, 5/4 de lambda n. Puedo usar esa secuencia o si no la formulita. Fíjense que acá al final queda la misma secuencia. 1/4, 3/4, 5/4. ¿Por qué va calculando eso? Porque en realidad no se sabe cuál es luz visible acá. Y la luz visible tiene que ser entre 400 y 700. Entonces empezamos con 0, o sea, con 1/4. 1/4 de 1/4 de lambda n. 1/4 de este 800. No, el espesor es... A ver, mira. Sí, 1/4. El espesor es 1/4 de la longitud de onda. El espesor es 1/4 de la longitud de onda. Y el espesor es 800 sobre 2 n. Entonces, si el espesor es 1/4, la luz tiene que ser 4 veces más grande, que sería 4 por 800. Entonces, la longitud de onda que va a tener 1/4 va a ser 1600 nanómetros, porque 1600 dividido 4 me va a dar 800. Pero 1600 no es visible porque no está entre 400 y 700. Entonces probamos el siguiente, que es 3/4. 3/4 sería, tendríamos que multiplicar por 4 y dividir por 3. ¿Será? 4 por 800 dividido 3. No. K. Un cuarto. 3/4. Ah, sí. 4. Sí, multiplicar por 4 y dividir por 3. Pero no es el 800, sino la media longitud de onda lo que multiplico. 4 por
por la media longitud, que sería 400 dividido 3. Sale 533 nanómetros y 500 está entre 400 y 700. Y ahí. Y acá ellos prueban otra vez con el siguiente que va a haber constructiva, pero me sale una longitud de onda de 320 nanómetros, que sería ya una luz ultravioleta. Y podríamos seguir, pero ya serían luces, solamente lo que es visible está entre 400 y 700 nanómetros. Bueno, este problema está completito acá. Tampoco es difícil. Bueno. Les voy a pedir que en un ratito, ustedes ya pusieron en el chat, pongan un puntito, voy a grabar la asistencia. Estoy teniendo Walter, Matías, Jessica Jazmín, Milagros Lorena Lugo, Alejandro Sebastián, Delio Emanuel, Adolfo, Jorge, Alejandra Belén, Jennifer, Jacqueline, Denis Daniel, Luis Fernando, María Antonella, Riquito Tanabe, Ingrid Vázquez, Celeste, Edith Villalba, María Victoria Jiménez, María Lara Gallinar, Leandro Adrián Ábalos, Jessica Araceli, Luis Edmundo González, Joel Ibarra, Andrés Sebastián, Leticia Aguilar, Elian Gavino, Tainara, Andrés Alberto Sanabria, Sonia, Luis Alberto Garay, Gloria Estefani, Belín Soledad Testa, Ariana Magalí Mesa, Néstor La Rosa, Alex Rodrigo Volgemot, Rodrigo Jorge David Castillo, Leandro Adrián Ábalos, Enrique Fabián Hermosilla, Alejandro Rodrigo Rodríguez, Larisa Ailín Figueredo, Iván Alejandro Nicolás Emanuel Martínez, Joel Cornelio Ibarra, Karen Anaí, Gastón Vera, Tomás Gabriel, Rubén Darío Santa Cruz, José María Mencia, Karen Natividad, Pamela Cecilia, Luis Alberto, Adolfo, creo que ellos están repitiendo ya. Jazmín, Leandro, no importa. Ingrid, Alejandro, Larisa 2 veces también. No importa. Voy a copiar entonces hasta Duete, voy a copiar eso entonces para la asistencia. Mañana pasado voy a ir subiendo en la lista, los que completaron la práctica 1, eso sí tienen que verificar porque ese es muy importante. Si tienen marcado eso. Me falta todavía subirlo del grupo 3 y la semana que viene ya vamos a empezar con la práctica número 2. Copiar. ¿Dónde pongo este? Acá. Asistencia ciclo básico. A ver. Hoy es 21. Era interferencia. Muy bien, hasta Horn entonces está anotado. Bueno, yo tengo que cortar. En realidad preparé un problema más nomás, quería hacer todavía con ustedes el problema número 35-33. Pero ese, si ustedes se fijan, el 35-33, voy a mostrarles algo ahí en el 35. A ver.
el problema 35-33. Ustedes traten de resolver esos problemas, pero si no les va saliendo o quieren saber la respuesta, después de hacer, revisen. Y acá te da como una ayudita, te dice usar las fórmulas para el caso de gasolina sobre el agua. ¿Y por qué ese es gasolina sobre el agua? Porque ese el problema 35-33 son como dos espejitos. Entonces reflejan un espejo y reflejan el otro. Y esos dos, digamos que no invierten. Entonces no invierten ni el uno ni el otro. Entonces tenemos que huele como que no pasó nada. Y es el caso de la gasolina sobre el agua. Y ahí me da la respuesta, la profundidad del foso es de 110 milímetros. Y acá tienen la respuesta a los otros problemas. Y de repente en alguna ayudita de o qué conceptos hay que ir aprendiendo. Conceptos del 36.1. Dice 36.1. No, 35. No, el 35. 35. Y no, acá no hay nada. En todos los problemas del capítulo 35 prácticamente de esa parte son eso que yo les dije. De menor a mayor se invierte, de mayor a menor no se invierte y las dos formulitas. Y con eso se resuelven los problemas del 27 al 36. Hay dos compañeros más que pusieron su asistencia. Bueno, voy a copiar y ya voy a cerrar. Ya voy a estar cerrando. Villamayor y Lamarque. Y con esto cerramos ya por hoy. Bueno. Grabando. Nos vemos el grupo 1 el martes. Voy a estar subiendo en el Classroom la práctica. Ya tengo luego la práctica. Tengo que subir nomás. Bueno. Dale, profe, gracias.